Buenos días. Comencemos con esta segunda etapa, si se quiere, esta segunda clase de lo que es el sistema nervioso central, arrancando ahora sí la descripción específica del mismo. Ya estuvimos hablando de algunas generalidades, de algunos conceptos que vamos a necesitar para el abordaje específico. Y ahora es el momento de arrancar de abajo para arriba, de caudal hacia cefálico, si se quiere, de inferior hacia superior, con lo que es el sistema nervioso central, arrancando por su médula espinal. La médula espinal es, como se describe en la bibliografía, la porción más caudal del sistema nervioso central, continuada con el tronco encefálico, cerebro y cerebelo, que forman el encéfalo. Esta médula espinal, ya sabemos, está alojada dentro de la columna, lo vimos en anatomía 1, dentro de este conducto medular o raquídeo, y vamos a empezar a hablar algunas generalidades de esta configuración externa. Desde ya aclaro que todo lo que sea eh, sistema nervioso va a ser visto desde una configuración externa y luego desde una configuración interna. O sea, cómo se lo ve desde afuera y cuando lo cortamos, cómo se lo ve desde adentro. En esta configuración externa, las primeras generalidades que mencionamos son en una vista anterior y en una vista posterior. Estas imágenes, aclaro, son de la Target, esta otra imagen es de Grandi, son las dos bibliografías que vamos a tomar para este tema, ya que Calais, que lo veníamos utilizando para miembro inferior, no aborda el sistema nervioso. En esta vista anterior y en esta vista posterior, lo primero que tenemos que decir es de dónde a dónde va esta médula espinal. Esa sería la línea que demarca, esto ya es parte del tronco encefálico. Acá lo mismo, esa V que le llamamos cuarto ventrículo, este hueco ya es tronco encefálico, por lo tanto, desde acá para arriba es tronco encefálico, desde acá para abajo es médula, y ahí vemos, desde ahí, perdón, para abajo es médula, estas ya son las pirámides vulvares, de ahí para abajo y de acá para abajo. Esta médula está alojada dentro del conducto medular o raquídeo, dijimos, de la columna, y va desde el agujero magno-occipital, que estaría a esta altura, hasta la altura de L2, como lo podemos ver acá. L2 es el punto máximo, se dice borde inferior de L1, borde superior de L2, para ser más exactos, pero L2 sería el punto máximo. Luego continúa un conjunto de elementos que vamos a llamar cola de caballo junto con este ligamentito llamado filum terminale, pero eso lo vamos a hablar en un ratito. ¿Por qué esta médula ocupa menos espacio que la columna vertebral? Bueno, debido al crecimiento. El desarrollo del sistema nervioso central se da en las primeras etapas de nuestra vida intrauterina y sigue creciendo muy brevemente posterior al nacimiento, mientras que la columna tiene un crecimiento mucho más marcado luego del nacimiento. Eso hace que las diferencias se empiecen a ampliar. Por eso es que esta médula es como que queda corta dentro del conducto medular y solamente llega hasta L2. Si percibimos en esta vista anterior y en esta vista posterior, vemos que lo más predominante de esta médula es que tiene dos grandes ensanchamientos o intumescencias que se le llaman, uno a nivel cérvico-braquial y otro a nivel lumbosacro. Justamente esos ensanchamientos o intumescencias son los lugares donde se van a dar los orígenes de los plexos. Acá vamos a tener el origen del plexo cervical y braquial, acá vamos a tener el origen del plexo lumbar y sacro. Obviamente porque hay mayor acumulación de neuronas en esos puntos porque tiene que dar la posibilidad a salir mayor cantidad de raíces para inervar mayor cantidad de músculos. Por eso esos ensanchamientos. Más allá de esos ensanchamientos que veo tanto en la vista anterior como posterior, otra de las cosas que se pueden observar son estos surcos o fisuras longitudinales que tiene, tanto en una vista anterior como en una vista posterior. El primero que vamos a marcar es el que está en la línea media, tanto adelante como atrás, el surco medio posterior, surco medio anterior y surco medio posterior. Repito, posterior acá, anterior acá, esto es una vista anterior, esto es una vista posterior. Surco medio posterior y surco medio, al revés, surco medio anterior y surco medio posterior, lo que hacen es dividir a la médula de un lado y del otro, o sea, la parte derecha de la parte izquierda. A cada lado del surco medio anterior y a cada lado del surco medio posterior tenemos dos surcos más, que vamos a llamar surcos colaterales
posteriores en este caso, y colaterales, anteriores en este caso, o también conocidos como surcos anterolaterales y surcos posterolaterales. ¿Cuál es la importancia de esos surcos? Después lo vamos a correlacionar con el corte de médula, pero por los surcos colaterales o posterolaterales, colaterales posteriores o posterolaterales, van a estar ingresando las raíces posteriores de los nervios raquídeos, las raíces posteriores o sensitivas de los nervios raquídeos. Mientras que por los surcos anterolaterales o colaterales anteriores va a estar saliendo las raíces anteriores de los nervios raquídeos, anteriores o motoras. Esa es la principal relevancia de esos surcos. Además, en esta imagen no se percibe, pero las vamos a ver en otras imágenes, solo en una vista posterior y solo de la mitad para arriba, solo en una vista posterior y solo de la mitad para arriba, vamos a ver un surco a cada lado del surco medio que va a llamarse surco paramediano. O sea, que solo en la vista posterior y la mitad superior, a los lados del surco medio, entre el surco medio y cada uno de los colaterales, va a aparecer un surco más, que es el surco paramediano. Ese surco paramediano se debe a la presencia de una vía que va a ingresar a través del miembro superior y que va a ser demarcada por ese surco. O sea, el miembro inferior viene de toda la médula, va a estar presente en toda la médula, pero no va a marcar diferencia porque está solita. Es como si fuera esta. Esta que vemos ahí está sola. Si a esta, cuando llegamos a la parte braquial, le ingresa otro conjunto de neuronas, esta que estaba acá, que venía del miembro inferior, se tiene que desplazar hacia adentro y dar un lugar a otro conjunto que va a venir del miembro superior. Por lo tanto, va a quedar un surco nuevo marcado. Lo veremos más adelante, pero voy anticipando que en la parte posterior superior de la médula va a aparecer un nuevo surco que es el paramediano posterior y que va a dividir esas vías que vamos a llamar Gold y Burdach. Gold, que viene de todo lo largo de la médula, y Burdach, que va a venir de miembro superior y que va a presenciarse o a aparecer a partir de justamente este segmento superior y va a ser el que genere ese nuevo surco. Bien, esto en cuanto a lo principal que puedo ver en una médula, de frente y de atrás. Un detalle más, detalle no de mayor importancia, vemos cómo la médula cuando finaliza no termina recta, sino que se va achicando. A esto se lo llama cono medular, que es más o menos del tamaño de una vértebra, del tamaño del L1. Entonces, la parte final de la médula es el cono medular, que como sabemos termina a la altura de la segunda lumbar, y luego se continúa con lo que vamos a conocer como cola de caballo más el filum terminal. Ahora, si prestamos atención, la médula estaría rodeada de pía madre, por lo tanto el filum terminal va a estar rodeado de pía madre, y fíjense que acá hay otra telita llamada dura madre. Esto es la dura madre, que forma, acá lo vemos, el saco dural. El saco dural acompaña a toda la cola de caballo, envuelve a toda la cola de caballo hasta la segunda vértebra sacra, hasta S2. Entonces, si bien la médula con su cono terminan en L2, el saco dural, o sea la dura madre, llega hasta S2. ¿Para qué? Para permitir que este espacio subaracnoideo que se ve acá, recordemos por dentro de la dura madre estaba la aracnoides pegadita, y por dentro del aracnoides el espacio subaracnoideo. Ese espacio subaracnoideo, que contiene líquido cefalorraquídeo, va a embeber y a contener a la cola de caballo. Por eso es que el saco dural sigue más que el cono medular. Bien, algunos detalles, algunas cosas que ya vimos y otros detalles. ¿Qué es una metámera? Una metámera es un segmento medular del cual emerge un par de nervios raquídeos. Por lo tanto, va a haber tantas metámeras como cantidad de nervios raquídeos. ¿Y cuántos nervios raquídeos había? Ya lo dijimos la clase pasada, lo repasamos. Hay 8 nervios raquídeos cervicales, porque el primero sale por encima de C1, el segundo sale por debajo de C1 y a partir de ahí cada uno sale por debajo de una de las vértebras cervicales. Por lo tanto, C8 termina saliendo por debajo de C7. El nervio C8 termina saliendo por debajo de C7. Y a partir de ahí
Hay 12 lumbares que salen por debajo de la vértebra que le da nombre, 12 dorsales, perdón. 5 lumbares, 5 sacros y solo un par de nervios coxígeos. Fíjense que ahí llega S5 y solo CC1, que se le llama, un nervio coxígeo, un par de nervios coxígeos. Por lo tanto, tengo 8 y 12, 20, 10, 5 y 5, 10, son 30, y un coxígeo son 31 par de nervios raquídeos. Por lo tanto, 31 metámeras en la médula. Una metámera es un segmento medular del cual emergen un par de nervios raquídeos. Y esa metámera responde generalmente, siendo mixta, a una inervación de la piel, la parte sensitiva, o lo que llama un dermotoma, a una inervación motora, porque también tiene fibras motoras, lo que se denomina miotoma, y a una inervación articular, que es osteoarticular, mejor dicho, que es lo que se llama esclerotoma. O sea que una metámera, un segmento medular, del cual emerge un par de nervios raquídeos, responde a un miotoma, conjunto de músculos, dermotoma, parte de piel, y esclerotoma, parte osteoarticular determinada, que a veces se encajan, coinciden exactamente y a veces no. Demos un ejemplo de un conocimiento que ustedes ya tienen y que coincide. ¿Recuerdan el nervio circunflejo o axilar? Inervaba al músculo deltoides, que era el principal músculo del hombro, inervaba a la articulación del hombro e inervaba la piel del hombro. Por lo tanto, ahí miotoma, músculo deltoides, dermotoma, piel del hombro, y esclerotoma, articulación del hombro, coincidían para el mismo nivel metamérico, o los mismos niveles metaméricos que daban origen a ese nervio circunflejo o axilar. Bueno, a eso más o menos hacemos referencia. Continuemos ahora con lo que sería la cola de caballo. Esta cola de caballo es, como dijimos, la continuación, y si no lo dijimos lo decimos ahora, la continuación de los nervios raquídeos que tienen que seguir el trayecto por dentro del conducto medular cuando ya no hay más médula. La cola de caballo es ese conjunto de nervios que se quedan sin médula pero que tienen que seguir transitando para poder encontrar su agujero de conjunción correspondiente. Esto es debido a que esa médula quedó más corta que la columna. ¿Cuáles son los nervios que forman esta cola de caballo? Y si la médula llegaba hasta L2, el L2 está saliendo por ahí, L3 ya forma parte de la médula de la cola de caballo, o sea que de L3 para abajo, los últimos 3 nervios raquídeos lumbares, L3, L4, L5, todos los nervios sacro, o sea los 5 nervios sacros, pares obviamente de cada lado, y el par coxígeo, que ahí lo estamos viendo saliendo en la articulación entre el sacro y el coxis, todos esos pares de nervios raquídeos, los últimos 3 lumbares, todos los sacros y el único par coxígeo forman la cola de caballo. Además, en el centro de esta cola de caballo encontramos ese ligamento denominado filum terminal, que como podemos ver, ahí se ve el saco dural, acá aparece el filum terminal, y ahí aparece nuevamente en la línea media el filum terminal, atravesando el saco dural para insertarse a nivel coxígeo, ¿sí? El filum terminal sale del cono medular, atraviesa el saco dural y se inserta a nivel coxígeo. Le permite generar cierta tensión a la médula para que la médula no se bambolee tanto si se quiere y esté más estable, para que no genere tanto movimiento con los movimientos corporales. Sumado al líquido cefalorraquídeo, que también hace esa especie de amortiguación, la médula está bastante protegida. Más algunos detalles que ahora vamos a ver. Entonces, finalizado lo que es la cola de caballo, pasaríamos a lo que es la configuración interna, cómo la veo desde adentro. Pero antes vamos a hacer una especie de traspaso entre lo que acabamos de ver de externo y lo que vamos a ver interno. O sea, vamos a primero reconocer en este corte transversal de la médula los surcos que estuvimos viendo afuera. Entonces podemos ver el surco medio posterior y el surco medio anterior. ¿Cuál es la principal diferencia? El surco medio anterior claramente separa un lado del otro de la médula. En cambio, el surco medio posterior divide, pero sin separar. Además de eso, a los lados vemos
el surco colateral posterior, coincidiendo con esto que va a ser justamente el asta posterior que vamos a describir después de médula, porque por ahí justamente va a ingresar esta raíz sensitiva, que acá está, viene la raíz sensitiva, acá veo el ganglio, recordemos que en el ganglio teníamos esta famosa neurona en T, cuyo cuerpo estaba en el ganglio, y tenía una raíz que se iba hacia afuera, centrífuga, y una raíz que se iba hacia adentro, centrípeta, que ingresa justamente por este surco colateral posterior para llegar a la parte de sustancia gris, que va a ser esta, paradójico porque en esta imagen está al revés, pero sí esta parte de sustancia gris, y hacer sinapsis y continuar. Pero bueno, más allá de eso, lo que quería marcar es el surco colateral posterior y el surco colateral anterior, donde estaría emergiendo la raíz anterior para unirse con la raíz posterior y formar el nervio raquídeo mixto, que ya lo vimos la clase pasada. Entonces, surco medio posterior, surco medio anterior, con su diferencia clara, posterolateral de cada lado o colateral posterior, anterolateral o colateral anterior, y acá la presencia, como habíamos estado diciendo, del paramediano. El paramediano nos va a separar este sector de fibras de este otro sector de fibras. Este sector es el que va a venir del miembro inferior y que vamos a llamar GOL, y este otro sector es el que se va a incorporar a nivel braquial, por eso solamente está a nivel superior este surquito, y que se va a llamar Burdach y que va a venir del miembro superior. Más allá de eso, algunos detalles que también ya estuvimos marcando, ahí podemos ver la dura madre, perdón, esta liñita directa es la dura madre, pegadito a ella la aracnoides y la pía madre que sería esta liñita negra que vemos pegada a la médula. Cuando reconocimos eso, que ya lo vimos la clase pasada, dijimos que había un principal espacio, entre la aracnoide, línea de puntos, y la pía madre, línea continua pegada a la médula, está el espacio subaracnoideo. Todo esto blanco es el espacio subaracnoideo que embebe a toda la médula y que continúa en el encéfalo. Ahora bien, además de ese espacio que es real, hay otros espacios que son virtuales o reales dependiendo de la situación. Entre la dura madre y la aracnoides, acá hay un espacio virtual, o sea que no existe a menos que se llene de algo, que es el espacio subdural, por debajo de la dura madre, entre la dura madre y la aracnoide. Generalmente no es un espacio real, es virtual, pero si se llena de algún líquido por algún hematoma, sobre todo a nivel craneano, puede existir, puede visualizarse. Y el otro espacio, que es por encima por fuera, mejor dicho, de la dura madre, que es este otro espacio que lo vemos acá, llamado espacio epidural, por fuera de la dura madre, es un espacio que a nivel medular es real, pero a nivel craneano no. A nivel craneano, la dura madre está adherida al cráneo, pero a nivel medular, la dura madre tiene ese espacio que lo aleja del hueso y que en realidad está cubierto por grasa, tejido adiposo. ¿Para qué? Para darle mayor amortiguación todavía a la médula. Por eso lo quería mencionar. Bien, y por último, estas proliferaciones de la pía madre, esto sería la pía madre que manda esas expansiones hacia los laterales, que se llaman ligamento dentado. ¿Por qué se llama ligamento dentado? Porque si lo viera en una imagen lateral, la pía madre vendría pegadita a la médula y entre nervio y nervio manda un ligamento dentado hacia la dura madre. Luego se vuelve a pegar y vuelve a mandar otro ligamento y se vuelve a pegar. Entonces cuando lo veo como dientecitos que se van despegando de la pía madre hacia la dura madre, entre nervio y nervio, de cada lado. Entonces veo una especie de diente. Ese es el ligamento dentado. No es un dato mayor, pero ya que lo vemos ahí, lo mencionamos. Bien, ahora sí, pasamos a la configuración interna propiamente dicha. Y ahí nos metemos en lo que llamamos la sistematización, o sea, la división entre sustancia gris y sustancia blanca. Sustancia gris, recordemos, sinónimo de cuerpos neuronales, formas de reconocer a esos cuerpos neuronales cuando se agrupan por función, núcleos. Núcleos es sinónimo de conjunto de cuerpos neuronales con una misma función. Sustancia blanca, recordemos, es axones de neuronas. Formas de agruparlo, haces. Y esos haces, a su vez,
transitan en lo que vamos a conocer como cordones. De a poquito nos vamos a ir metiendo. ¿Cómo está definida esta sistematización entre sustancia gris y blanca de la médula? Tiene una H de sustancia gris central, y una periferia de sustancia blanca. Periferia de sustancia blanca que rodea a la H de sustancia gris central. Empecemos con la descripción específica de la sustancia gris. La sustancia gris, que acá la vemos, es una H central, va a estar dividida por un orificio interno, que es el epéndimo o conducto ependimario. Ese epéndimo lo mencionaremos casi al final de cerebro, cuando hablemos del sistema ventricular. En la parte interna del cerebro hay un conjunto de ventrículos que son los que forman, los que producen realmente el líquido cefalorraquídeo, que luego sale y embebe la médula, y ese epéndimo es la finalidad, la parte final de ese conducto, de ese conjunto de sistema de ventrículos. Para ahora lo único que nos interesa es que nos marca la línea media que nos va a dividir lo anterior de lo posterior, ¿sí? La línea media entre un lado y el otro ya lo teníamos entre el surco anterior y el surco posterior. Ahí ya sé lo que es derecho y lo que es izquierdo. Ahora, para saber lo que es anterior y lo que es posterior, acá tenemos trazada la línea ependimaria. Esa línea ependimaria que atraviesa por el epéndimo me divide todo lo que es anterior al epéndimo o preependimario va a ser motor. Y todo lo que es posterior a la línea ependimaria, o sea que es retroependimario, va a ser sensitivo. Además de eso, vamos a ver que hay una línea preependimaria y una línea retroependimaria. ¿Qué va a ser? Bueno, vamos por partes. Cuando yo divido anterior de posterior, me quedan definidas 4 astas. Un asta, 2 astas mejor dicho, sensitivas, una acá y otra acá, y 2 astas motoras, una acá y otra acá. O sea que tengo 4 astas. Esas astas van a estar divididas por las líneas pre y retroependimarias. La línea preependimaria divide la cabeza del asta ventral o anterior de la base del asta ventral o anterior. Detrás de la línea preependimaria, o mejor dicho, entre la línea ependimaria y la preependimaria, está la base del asta ventral o motora o anterior. Y por delante de la línea preependimaria está la cabeza del asta ventral anterior o motora. Esto es cabeza, esto es base. Todo motor, todo anterior, todo preependimario. Lo mismo del lado de atrás. Entre la línea ependimaria y la retroependimaria me queda definida la base, de larga que quise hacer ahí, del asta posterior o sensitiva. Y por detrás de la línea retroependimaria me queda la cabeza del asta dorsal, posterior o sensitiva. Entonces tengo 4 astas, 2 anteriores ventrales o motoras, 2 posteriores sensitivas o dorsales, y cada una de las astas está dividida en cabeza bien periférica las cabezas, y las bases lo más central. Lo más central son las bases, lo más periférico son las cabezas. ¿Por qué tenemos que definir esto? Porque cada lugar va a tener una funcionalidad. Recordemos que estos son cuerpos neuronales, pero van a tener funcionalidades diferentes. Si hablamos de las cabezas, tanto motoras como sensitivas, estamos haciendo referencia a neuronas del sistema nervioso voluntario o de la vida de relación. Ese sistema nervioso que la clase pasada dijimos que es el consciente, el que se encarga de mover voluntariamente nuestro cuerpo y por lo tanto se le llama somático, porque soma quiere decir cuerpo. Entonces, las cabezas van a responder al cuerpo
a lo voluntario, al sistema nervioso de la vida de relación. Mientras que las bases, tanto motora como sensitiva, van a responder a ese sistema nervioso autónomo, visceral, inconsciente, involuntario. Por lo tanto, lo vamos a llamar visceral. Entonces, si definimos cada sector por su función, tenemos que la cabeza, vamos a mantener los colores, la cabeza del asta ventral tiene función somato-motora. Motora porque es anterior, somato porque es cuerpo, voluntario. La base del asta anterior va a tener función víscero-motora. Víscero porque es base, sistema nervioso autónomo, inconsciente, involuntario. Motora porque es anterior. De la misma forma, la base del asta posterior va a tener función víscero-sensitiva. Víscero porque es porque es base, o sea, involuntario, inconsciente, visceral, y sensitivo porque es posterior. Y por último, la cabeza del asta posterior va a ser somato-sensitiva. Sómato porque es cuerpo, voluntario, consciente, sensitivo porque es posterior. Y ahí tengo definido los primeros grandes grupos de cuerpos neuronales. ¿Con eso alcanza? No, no alcanza. Falta, además de esto, poner los famosos núcleos. Dijimos sustancia gris, cuerpos neuronales. Primer división, ¿entre qué sistema estamos hablando? Segunda división, los núcleos. Pero antes de irme de eso, un último detallecito que solamente lo menciono y listo. Como estas bases forman el sistema nervioso autónomo, que después vamos a ver que tiene proliferación en algunos puntos especiales, se forma una especie de piquito hacia el lateral, lo que vamos a conocer como astas laterales. La suma de las bases forma lo que llamamos las astas laterales. Sí, una es el asta anterior y otra es el asta posterior, profe. Bueno, pero si sumamos las bases de cada asta, se forma una tercer asta que es el asta lateral. El asta lateral es la suma de las bases, por lo tanto es la función, tanto motora y sensitiva, de lo visceral, de lo inconsciente del sistema nervioso autónomo. Listo, un detalle y nada más del sistema nervioso autónomo. Dupliquemos la apuesta, vayamos al último punto de la sustancia gris, a los núcleos. Dentro de esta cabeza del asta ventral, y esta cabeza del asta dorsal tenemos núcleos. En el asta lateral también se van a formar núcleos que los voy a nombrar y nada más. Los que me van a importar son los anteriores y los posteriores. Núcleos, recordemos, es un conjunto de núcleos de cuerpos neuronales que comparten una misma función. Bien, ¿cuáles son los diferentes núcleos? Ustedes tienen flechitas con los nombres, yo los voy a ir mencionando. En la parte anterior, en la cabeza del asta anterior, tenemos dos principales núcleos. No son los únicos, hay un tercero que suele aparecer, pero tengo dos principales. El que está más pegado a la línea media va a ser el denominado núcleo anterointerno o anteromedial. El que está más alejado de la línea media va a ser el denominado anteroexterno o anterolateral. Ambos, por ser anteriores, son somatomotores, dijimos. Bien, acá tenemos una imagen muy piola que lo que nos dice es: los núcleos anterointernos se van a encargar de la musculatura central, o sea, de la musculatura axial del tronco y cuello. Si queremos contraer los abdominales, los erectores del tronco, etc., bueno, vamos a actuar con las neuronas que se encuentran en el núcleo anterointerno. En cambio, los más periféricos, el anteroexterno, se va a encargar, lógico, de los músculos más periféricos. Si quiero contraer un bíceps, un braquial anterior, un flexor común de los dedos, o un cuádriceps, un tibial anterior, etc., músculos periféricos apendiculares de las extremidades van a salir del núcleo o de las neuronas del núcleo anteroexterno. Misma función en general, motores, pero
Anterointerno para músculos centrales, anteroexterno para músculos periféricos. Y obviamente van a responder a vías diferentes, que las vamos a ver en sustancia blanca. El núcleo anterointerno responde al haz piramidal directo y el núcleo anteroexterno responde al haz piramidal cruzado. Temas que van a entender en un ratito. A partir de ahí dije, hay un tercer nucleocito que está presente predominantemente en la zona cervical, que es el que va a darle la inervación al nervio frénico. Recordemos, nervio frénico inerva al diafragma. Por eso este núcleo no está presente en toda la médula, está presente predominantemente a nivel cervical y es el que inerva al nervio frénico, ¿sí? Recordemos, nervio frénico, principal raíz C4 con anastomosis de C3 y de C5. Listo, dato aparte. Sigo con los núcleos del medio, que solamente los vamos a mencionar en los núcleos del medio, o sea, del asta lateral. Recordemos, sistema nervioso autónomo. Tenemos una parte más externa o lateral, un núcleo externo o lateral, y un núcleo interno o medial. El externo es el que va a pertenecer al sistema nervioso autónomo simpático y el interno al sistema nervioso parasimpático. Generalmente no se observan juntos, el simpático suele estar a nivel dorso-lumbar y el parasimpático a nivel sacro. Acá los grafica Grandi a los dos juntos para hacer referencia a ellos. Insisto, estos dos solamente de pasada, no vamos a entrar en detalle de ello, me quedo por ahora con el anterointerno y el anteroexterno y ahora sí con los 4 principales núcleos sensitivos. En realidad 4 vías, 5 núcleos. Yendo de adelante hacia atrás, para continuar como venimos, este que está acá en realidad va un poquito más externo, realmente Grandi acá lo pintó medio interno, pero va un poco más afuera, que es el núcleo de Bechereu. Ese núcleo de Bechereu, junto con el que le sigue, núcleo de Clark, ambos van a recibir la misma información, pero se van a dirigir por vías separadas, por eso son dos núcleos diferentes. Ambos reciben la información profunda inconsciente que va a ir al cerebelo, pero uno, el de Bechereu, está medio borrachito, se confunde de recorrido, se cruza y se vuelve a cruzar, por lo tanto es el mal llamado cruzado, y toma un recorrido diferente al de Clark, que sabe cómo tiene que hacer las cosas, forma el espino cerebeloso dorsal o directo, y va al cerebelo de una manera rápida. Es como decir, uno tiene un camino largo, otro tiene un camino corto. Tienen la misma información, van al mismo lugar, pero por dos caminos diferentes. Por eso, lamentablemente, tenemos que describir dos informaciones separadas. A continuación, el núcleo propio del asta dorsal, que va a llevar la información del tacto grosero protopático y que va a formar el haz espinotalámico ventral. Y por último tenemos estos dos, el que es más como una media luna, que es la sustancia gelatinosa de Rolando, ustedes lo tienen escrito, y el último, el que está más atrás de todo, como el que está marginalizado, justamente se llama núcleo marginal. Ambos, núcleo marginal y sustancia gelatinosa de Rolando, van a responder a la vía termoalgésica, temperatura y dolor, y que va a continuar con el haz espinotalámico dorsal. Esos son los núcleos. Esto es lo más específico que necesitamos de sustancia gris. Menos mal, profe, porque la verdad que dio bastante. Bueno, entonces, sustancia gris en médula, una H central. Primero, divido en cabeza y base para saber la función general. Y a partir de ahí me meto en los núcleos. Tampoco es tanto, che. 2 núcleos anteriores, 4 núcleos posteriores. En realidad 5, pero 2 que se asocian por función. 4 funciones posteriores, 2 funciones anteriores. Una ganga. Bien, a modo repaso y ya asociando con algunas cosas, pero para que les quede claro y cuando vean 2, 3 o 4 veces esta clase, les empiece a quedar claro esto junto con lo que va a venir de sustancia blanca. Entonces, los núcleos anteriores, ¿cuáles son los más importantes? El anteroexterno y el anterointerno. Está el intermedio, que es el de el nervio frénico, pero solo lo mencionamos. Los importantes son estos. ¿Qué contiene el núcleo anteroexterno? El cuerpo de la segunda neurona. ¿Por qué de la segunda? Porque como esto es motor,
está descendiendo del cerebro. La primera viene del cerebro y va a formar el haz piramidal cruzado. Esa primer neurona, por eso dice viene desde, esa primer neurona que viene desde el haz piramidal cruzado, llega al núcleo anteroexterno donde se encuentra el cuerpo de la segunda neurona. Y esa segunda neurona va a ser la que se va a dirigir hacia los músculos periféricos. Misma lógica con el anterointerno, se encuentra el núcleo de la segunda neurona que proviene del haz piramidal directo, ahí va a estar la primer neurona, el axón de la primer neurona que viene del cerebro, va a formar el haz piramidal directo y que va a hacer sinapsis en el núcleo anterointerno con la segunda neurona y que va a dirigirse esa segunda neurona a los músculos del tronco, los músculos centrales o axiales. Núcleos laterales, muy sencillo, ya lo habíamos dicho, el externo del sistema nervioso simpático, solo presente a nivel dorso-lumbar, y el interno, fibras parasimpáticas, solo presente a nivel sacro, sin mayores detalles. Posteriores, núcleo de Vetchereu, o también conocido como de la base del asta dorsal, pero para que no se les cruce con el propio del asta dorsal, generalmente le llamamos Vetchereu, por más que sea un nombre más que tenemos que aprender. Ese núcleo de Vetchereu contiene el núcleo de la segunda neurona también. ¿De qué vía? De la información propioceptiva o profunda inconsciente. ¿De dónde proviene? De la primer neurona, que recordemos que en la vía sensitiva, ya lo dije, es una primer neurona receptora, ¿se acuerdan? Una primer neurona en T, que viene de un receptor. ¿Cuál es el receptor? El uso neuromuscular. Entonces, este uso neuromuscular es el receptor de esta primer neurona que cuando llegue al núcleo de Vetchereu va a hacer sinapsis con esta segunda neurona y que va a formar el axón de esta segunda neurona, va a formar el haz espino-cerebeloso ventral, también conocido como de Gowers, o mal llamado cruzado. Entonces ordenémonos un poco. Primer neurona receptora, sale del uso neuromuscular, pasa por el ganglio raquídeo y llega al núcleo de Vetchereu donde hace sinapsis con el cuerpo de la segunda neurona. Esta segunda neurona emite un axón que va a formar el haz espino-cerebeloso ventral de Gowers o mal llamado cruzado, el que yo les dije que era medio borrachito, que se cruza de lado y vuelve a cruzar. Esto me da pie a comentarles un poquito algo a futuro. Sé que deben estar medio volados, ya mareados a esta altura. Por ser médula, el primer tema es el que más nos complejiza, porque tengo que hablar de un todo en un primer paso. Tranquis, es normal, poco a poco, a medida que vayamos avanzando, las cosas se van esclareciendo. Pero les quiero anticipar, todo lo que sea inconsciente, cerebeloso, responde homolateralmente. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero equilibrar, porque el cerebro, entre una de las funciones es el equilibrio inconsciente. Si yo quiero lograr el equilibrio de mi lado izquierdo del cuerpo, eso lo gobierna el cerebelo izquierdo, o sea, homolateralmente. Por eso, este muchachito se llama mal llamado cruzado, porque se va a cruzar al lado opuesto, pero cuando se dé cuenta que está equivocado, porque tiene que ir al cerebelo del mismo lado, se va a tener que volver a cruzar. Por eso es el mal llamado cruzado. En cambio, este otro, el núcleo de Clark, que contiene también, misma lógica, lean los dos y van a ver que es muy similar. Contiene la segunda neurona, también de la información propioceptiva o profunda inconsciente, por lo tanto proviene del mismo uso neuromuscular, misma primer neurona receptora, pero que en este caso, el axón de esta segunda neurona va a formar el haz espinocerebeloso dorsal, el que no se equivoca, el directo, también conocido como Flesching. Entonces, ordenémonos. Primer neurona receptora, ganglionar, del uso neuromuscular, pasa por el ganglio, ingresa a la médula, hace sinapsis en el núcleo de Clark con el cuerpo de la segunda neurona, que se encuentra ahí en el núcleo de Clark. Esa segunda neurona emite su axón, que va a formar el haz espinocerebeloso dorsal de Flesching o directo.
que como ya dijimos, por ser cerebeloso inconsciente, va a finalizar en el cerebelo del mismo lado. Si me voy a los últimos dos, núcleos propio del asta dorsal, contiene a la segunda neurona de la sensibilidad táctil protopática o tacto grosero, cuya primer neurona receptora o ganglionar proviene del receptor de Merkel, ¿sí? Y que va a ingresar esta primer neurona del receptor de Merkel, va a ingresar al asta, al núcleo propio del asta dorsal, va a hacer sinapsis con esta segunda neurona y esta segunda neurona va a emitir su axón y este axón va a formar el haz espinotalámico ventral o anterior. Y acá un principal dato. Cerebeloso, inconsciente, cerebelo. Talámico, el tálamo es un principal núcleo del cerebro. Por lo tanto, cuando hablemos de talámico estamos hablando de cerebro, estamos hablando de consciente. Por lo tanto, estas vías talámicas sí o sí van a ser cruzadas. Porque como les dije que el cerebelo gobierna el mismo lado del cuerpo, el cerebro gobierna el lado opuesto. Si yo quiero tomar un vaso de agua con mi mano derecha, la información se la da mi hemisferio cerebral izquierdo. Lo consciente o cerebral es cruzado, tanto sensitivo como motor, y lo involuntario o inconsciente o cerebeloso es homolateral, del mismo lado. Bien, último detalle, núcleo marginal y sustancia gelatinosa de Rolando. Si bien se los agrupa a ambos, generalmente la sustancia gelatinosa tiene más neuronas de interconexión y el marginal es el más importante. De todas maneras, más allá del detalle, nosotros vamos a considerar a los dos para la misma vía. En los dos vamos a considerar que están los cuerpos neuronales de la segunda neurona de la sensibilidad termoalgesia. Termo, temperatura, algesia, dolor. Si termo es temperatura, temperatura tengo dos, frío y calor. Entonces necesito tres receptores. Uno para el frío, Krause, otro para el calor, Ruffini, y otro para el dolor, algesia, terminaciones libres. Entonces la primer neurona receptora ganglionar de esta vía viene de estos diferentes receptores, ingresa a la médula, hace sinapsis en el núcleo marginal y sustancia gelatinosa con el cuerpo de la segunda neurona, cuyo axón va a formar el haz espinotalámico dorsal o lateral. Si es talámico, es cerebral, es cruzado, es consciente. Bien, resumen de los núcleos con un poquito más de información que vamos a relacionar con la sustancia blanca. Sustancia blanca, dijimos, axones. Primero dividimos cordones, después especificamos haces. Cordones, los que están divididos por colores, haces son todos esos redondelitos redondos, valga la redundancia, negritos que están de fondo. Vamos por los cordones. El primer cordón es el cordón anterior. Toda esta periferia anterior es el cordón anterior. ¿Cómo lo defino, profe? Del surco anterolateral de un lado al surco anterolateral del otro. O colateral anterior de un lado, colateral anterior del otro. De colateral a colateral, anteriores, el cordón anterior. El cordón posterior, similar, del surco colateral posterior al surco colateral posterior o posterolateral a posterolateral, ahí se forma todo lo que está en celeste, el cordón posterior. Detalle extra, eso que está pintado con lila se llama zona marginal de Litzauer, es el lugar por donde ingresan todas las primeras neuronas sensitivas y es un único punto que no pertenece a ningún cordón. Es el intermedio entre el cordón posterior y el cordón lateral. Por lo tanto, también lo podríamos tomar como punto de referencia. O los surcos posterolaterales o las zonas marginales de Litzauer, para definir el cordón posterior y los cordones laterales. ¿Cuáles son los cordones laterales? Y lo que me queda definido entonces entre el cordón anterolateral y el posterolateral, o colateral anterior y colateral posterior. Ahí tengo un cordón lateral, otro cordón lateral, los amarillos. Naranja anterior, celeste posterior, amarillos laterales, zona marginal de Litzauer en lila,
Y esto verde, profe, y esto verde se llama haz o sustancia fundamental. El haz fundamental o sustancia fundamental que une esta parte que se llama comisura blanca anterior con esta otra que se llama comisura blanca posterior. Comisura blanca posterior más comisura blanca anterior unidas en conjunto forman lo que es el haz fundamental o sustancia fundamental. ¿Qué permite este haz fundamental? Asociar, combinar, unir los diferentes cordones, los diferentes núcleos. Si yo tengo un núcleo que arranca acá y tiene que llevar una información hasta este lugar, va a transitar por el haz fundamental. Es como si tuviéramos en las diferentes metámeras un pasillo para poder recorrer de un lugar a otro transversalmente. Bien, comunicación entonces, la fundamental o sustancia fundamental, comunicación entre los diferentes núcleos y haces a un mismo nivel metamérico. En algunos casos también sirven para ir un nivel más abajo y un nivel más arriba sin tener que meterse en una vía específica. Bien, si entramos en un punto más específico de los cordones, nos metemos en los diferentes haces. Misma imagen que esta, nada más que está en blanco y negro y está color. ¿Por qué? Porque los colores ya los vamos, los fui poniendo de la misma manera en la que identificamos a los núcleos, no acá que los pinté yo de todos el mismo color, pero si ustedes ven los nombres que yo les dejé en el PDF, tienen los mismos colores que los haces porque ya están asociando qué núcleo va con cada haz. Y de la misma manera hice esta descripción. Los núcleos tienen el mismo color que los haces y viceversa. Entonces, ¿qué haces encontramos? Y acá lo tenemos que definir por cordones. En el cordón anterior encontramos dos haces. Voy a tratar de respetarle los colores. El haz espino, talámico, ventral o anterior. Y el haz piramidal directo. Este que está acá es el haz piramidal directo. Acá también. Haz piramidal directo. En el cordón lateral, cordón lateral, vamos a encontrar vamos a mencionar algunos de los cordones, de los haces, no todos. El más anterior que encontramos es el espino cerebeloso ventral, que sería este. El que está atrás, el espino cerebeloso dorsal, que sería este, mismo color. Más hacia interno, el espino talámico dorsal, que sería este. Y por último, el que está acá atrás es el piramidal cruzado. Piramidal directo, piramidal cruzado son los únicos descendentes motores. Todos los demás son sensitivos. Los espinos cerebelosos son inconscientes, los espinos talámicos son, los espinos cerebelosos inconscientes, los espinos talámicos son conscientes. Y por último, me queda el cordón posterior. El cordón posterior es el que transmite esta información que viene del miembro inferior y que se suma a la del miembro superior y forma el surco paramediano. En la parte más pegada al surco posterior está el haz de Goll o Gracil, Goll, G-O-L-L, o Gracil, y en la parte más posterior el haz de Burdach o cuneiforme. Goll con información táctil discriminativa o epicrítica, más información profunda o propioceptiva consciente, solo de los miembros inferiores, y Burdach, misma información, o sea, táctil, discriminativa y profunda consciente, pero de los miembros superiores. Burdach, miembro superior, Goll, miembro inferior. Por eso, Goll está en toda la médula, Burdach solamente está en la parte posterior, mitad superior, y es el que da el origen al surco paramediano. ¿Por qué no lo habíamos mencionado hasta ahora? Porque estos haces no tienen núcleo en médula.
Por eso no los mencionamos. Como hasta ahora veníamos hablando de sustancia gris y no de sustancia blanca, hasta ahora no lo habíamos mencionado. No tienen, son las únicas vías sensitivas que no tienen núcleo de relevo en médula, sino que tienen núcleo de relevo más arriba, en el bulbo, en el tronco encefálico. Por eso lo vamos a ver más arriba, pero sí tienen que subir. Por eso suben por el cordón posterior. Gol y Burdach son los dos haces del cordón posterior. Gol el más medial, Burdach el más lateral, ambos cordón posterior. Es primer neurona que no tiene núcleo en médula y tiene núcleo en bulbo. El haz piramidal directo, para ir asociando un poquito, es el que se va a asociar de manera cruzada, porque es voluntaria, con el núcleo anterointerno. El haz piramidal cruzado, como su nombre lo indica, ya se cruzó más arriba, por lo tanto en este caso, a este nivel, va a ser del mismo lado, pero porque ya se cruzó. El haz espinotalámico ventral es el que va a responder al núcleo propio del asta de manera cruzada. El haz espinotalámico dorsal va a responder a sustancia gelatinosa y núcleo marginal de manera cruzada. Y los espinocerebelosos, que deberían ser directos, pero que sabemos que el borracho de Gowers está cruzado y luego se vuelve a cruzar. Y el directo, el que hace bien las cosas, el de Fleming, viene del núcleo de Clark. Este venía del núcleo de Bechereu, que no lo dije. Del núcleo de Clark de manera directa al espino cerebeloso dorsal. Todas estas cosas yo las voy aproximando a futuro. Por ahora lo que tiene que quedar en claro es nombres de cada núcleo, nombres de cada haz, para de esa manera asociar núcleo, haz y función. Obviamente con el receptor que ya mencionamos. Último repasito para darle un cierre, pero esta vez basándonos en el haz en lugar del núcleo. Antes lo hicimos con el núcleo, ahora lo hacemos con la sustancia blanca, con los haces. Me paro en cada uno de los haces y digo, el haz piramidal directo, ¿qué contiene? El axón de la primer neurona, el axón de la primer neurona. Acá está la primer neurona, esa primer neurona se cruza y hace sinapsis con el núcleo. Y en el núcleo estaba el cuerpo de la segunda. A ver, repasemos. En el haz está el axón de la primer neurona que va a llegar, se va a dirigir hacia el núcleo anterointerno. Y en el núcleo anterointerno estaba el cuerpo de la segunda neurona. Exactamente. Primer sinapsis. Entonces, en el haz encuentro el axón de la primer neurona que viene del cerebro y que se va a dirigir hacia el núcleo anterointerno donde se encuentra el cuerpo de la segunda neurona que va a salir hacia los músculos centrales. El otro que está en el cordón anterior es el espinotalámico ventral, que contiene al axón de la segunda neurona. ¿Por qué de la segunda neurona? Porque como esto es sensitivo, la primera es la que provenía del receptor. Esa primera que provenía del receptor ingresaba al núcleo y hacía sinapsis con el cuerpo. Y ese cuerpo que estaba en el núcleo emitía un axón que formaba el haz. A ver, vamos a verlo desde el núcleo. El núcleo tenía el cuerpo de la segunda que emitía un axón que formaba el haz. Perfecto, entonces ahora estoy en el haz. El haz, acá, contiene el axón de la segunda neurona, que proviene del cuerpo, o sea, del núcleo, y que se dirige hacia el cerebro, porque es espinotalámico. Yo sé que los mareo, pero vean esto varias veces, jueguen, vean núcleo, vean haces, unan, eso es lo que hay que hacer. Me paso al cordón lateral, mismo juego, pero con el espinotalámico dorsal. En el haz encuentro el axón, haz, sustancia blanca, axón de la segunda neurona. ¿Dónde estaba el cuerpo de esa segunda neurona? En el núcleo. ¿En qué núcleo? Marginal y sustancia gelatinosa. O sea que el núcleo marginal y sustancia gelatinosa responden al haz espinotalámico. A ver, núcleo, sustancia gelatinosa y marginal, haz espinotalámico. Estamos en lo correcto. En el haz está el axón, en el núcleo está el cuerpo de la segunda neurona. ¿De dónde provienen?
ese axón, como dijimos, del cuerpo de la segunda neurona. ¿Hacia dónde se dirige? Hacia cerebro. Exactamente. Sensibilidad termoalgésica. 1 as, 1, tengo que unir, quiero decir, no 1 de 1, 2 y 3, ¿no? 1 de unir. 1 el as, 1 el cuerpo y 1 la función. Esas son las tres cosas que tienen que quedar en claro. Función, cuerpo y as. Función, núcleo y as. Bien, si me voy a los cerebelosos, misma lógica. Contienen el axón de la segunda neurona, ambos de la vía profunda inconsciente. El cuerpo siempre proviene del núcleo. En el ventral era Bechereu, en el dorsal era Clark. Y como son cerebelosas, se van a dirigir obviamente al cerebelo. Deberían ser directos, pero sabemos que el dorsal es directo y el ventral es el mal llamado cruzado. Por último, junto con el anterior, por último dentro de los laterales, pero con la misma lógica que el anterior, el haz piramidal cruzado. Contiene la primer neurona, proveniente del cerebro, porque como está descendiendo, por el piramidal cruzado viene la primer neurona. Hace sinapsis en el cuerpo con la segunda neurona. Entonces, en el haz encontramos el axón de la primer neurona. Proviene del cerebro. ¿Y a dónde va? Al núcleo. En el núcleo está el cuerpo de la segunda neurona, que va a ser la que se va a dirigir hacia los músculos periféricos o apendiculares de las extremidades. Ahora sí, por último, en el haz posterior, los haces de Gold o grácil y de Burdach o cuneiforme. Gold, miembros inferiores, Burdach, miembros superiores, ambos información táctil discriminativa que responde al receptor de Meissner y información profunda consciente que responde al órgano tendinoso de Golgi. Tacto discriminativo Meissner, profunda consciente, órgano tendinoso de Golgi. ¿De dónde vienen? Esta es la primer neurona. Vienen directamente del receptor, porque recordemos que Gold y Burdach no tenían núcleo en médula, por lo tanto ingresan directamente por la zona marginal de Litzauer y suben por el cordón posterior, no hacen sinapsis en médula. Entonces, el haz de Gold y Burdach contiene esta primer neurona receptora ganglionar y larga, porque tiene que subir a lo largo de toda la médula. Imaginemos Gold, viene de la punta del dedo gordo, ¿sí? Táctil discriminativa y propioceptiva consciente de la punta del dedo gordo, atraviesa toda la médula para ingresar y seguir subiendo hasta el bulbo, o sea, hasta dentro del cráneo, para recién ahí encontrar a su segunda neurona. Larga las de Gold, ¿no es cierto? Bueno, Burdach lo mismo, pero del miembro superior. Primer neurona que atraviesa toda la médula, viniendo de los receptores específicos, y que se va a dirigir hacia el cerebro, pero haciendo sinapsis previamente en el núcleo propio de Gold y Burdach, que vamos a encontrar o a mencionar en bulbo. Obviamente después va a tener una tercera neurona, todas las vías sensitivas van a tener una tercera neurona a nivel talámico, las que son conscientes, y las cerebelosas solamente llegan a cerebelo. Bien, clase difícil, clase dura, ¿sí? Insisto, ¿qué tengo que sacar en claro de esto? Cómo está dividida la sustancia gris y la sustancia blanca y cómo se une la función de cada núcleo con cada haz, o sea, cuerpo neuronal con axón y con su respectivo receptor para entender la función. Si tengo eso en claro, ya soy Gardel. Para la próxima seguiremos con tronco encefálico, que es un poquito más difícil que esto, y así seguiremos avanzando.